¿Está Ezequiel Orlando ya? A ver, Ezequiel Orlando tiene un informe en el que te vamos a mostrar. ¿Te acuerdas cuando armaron el gobierno con CEOs, con presidentes de empresas privadas? Dijeron que iban a ser eficientes. El tema es eficientes ¿para qué? ¿Para quién? Están tomando medidas. Era un informe que yo la vi venir, mirá. Cuando vi que los nombraron, dije, en 3 meses tengo un informe de que estos tipos le hicieron ganar guita a sus empresas. Violaron la ley de ética pública, no deberían tomar decisiones que beneficiaran a sus empresas por cientos de millones. Ahora te vamos a mostrar los nombres. Es un informe del Frente Renovador. Ahora viene, mirá. A ver, ¿cuántas cosas hay que no nos enteramos? Vos sabés que subieron el gas, a vos te lo subieron un 300% y a las empresas hasta un 1700%. Hay muchas, miles de empresas, según algunos estudios económicos, que tienen que cerrar por esta suba del gas, porque no le dan los costos. Nosotros te vamos a contar 3 cosas. La primera es que el aumento fue ilegal, porque no se cumplieron con las pautas, con las condiciones que hay que cumplir para hacer ese aumento. Recordemos que alguna vez le pasó al gobierno anterior y que tuvo que volver atrás porque aparecieron las cautelares. Vamos a ver si ahora la justicia, a partir de este informe que se lo recuerda, aparecen las cautelares. Ahora te lo vamos a explicar Darío Gaño y Ezequiel Orlando. Este aumento es ilegal. Lo segundo que te vamos a mostrar es que, ¿viste eso del sinceramiento? Bueno, se sinceraron tanto, pero tanto, que ahora el gas en Argentina tiene el precio más alto del mundo. Y lo tercero que te vamos a mostrar es quiénes se beneficiaron con estos aumentos y otros CEOs que se beneficiaron con otros negocios. Empezó la corrupción estructural, que es muy distinta a la corrupción puntual. Contame, Zeta. A ver, Roberto, no es menor lo que decís. El tarifazo es ilegal porque no hay ninguna ley que permita, ¿no?, que esta resolución del Ministerio de Energía se ponga en funciones. Es decir, la resolución cita algunas leyes, pero ninguna de ellas habilita al Ministerio a subir la tarifa del gas. Claro, o sea, cuando uno lee que cita 3 o 4 leyes, pero cuando va a esas leyes ninguna dice que te habilita a aumentar. Claro. Claro, justamente es lo que termina... A ver, el aumento del gas, por lo general decimos que obviamente es un servicio público y tiene un efecto multiplicador. ¿Por qué? Por esto que siempre decimos, le sube el gas a la carnicería, le sube el gas a las empresas y eso termina teniendo una inflación importante en el resto de los productos. Esto, en realidad por ser un servicio público y por tener una implicancia federal, debería tener una aprobación distinta, debería tener una audiencia pública. Primero vamos a ver una imagen del boletín oficial que, bueno, muestra esto, un poquito de lo que hablaba Zeta recién, de la legalidad o cómo debería ser tratado. A ver, fue del 28 de marzo de este año, Roberto, la resolución del Ministerio de Energía. Es una resolución, no una ley. Vamos despacito y sin mucho tecnicismo para que la gente entienda bien, ¿eh? A ver, esto no lo votó el Congreso, fue el Ministerio de Energía el que decidió que a partir de abril la industria del gas el gas tenga un precio mayor. Lo que dice la resolución, lo que cita la resolución que está acá resaltado, es que se fundamenta en 2 leyes, en la 17.319 y la 24.076. No vamos a aburrir, no vamos a abondar en estas leyes, pero la primera es la ley de hidrocarburos, la segunda la ley de ministerios. ¿Sí? Ninguna de estas dos leyes habilita al Ministerio de Energía a subir el precio del gas. O sea, se fundamenta. O sea, ustedes entraron en esa ley, de hecho, bueno, no ustedes. Es un informe del Frente Renovador, ¿no? Entraron ahí y no hay ninguna de esas 2 leyes que habilite al Ministerio de Energía a subir el precio del gas. A pesar de eso, ¿pero por qué? ¿El Ejecutivo leyes no puede subir el precio del gas? En este momento no hay ninguna resolución. Yo te puedo citar otras 3 leyes más, ¿sí? No hay ninguna ley o resolución que habilite al Ministerio de Energía a subir el precio del gas por su cuenta.
Pero hay algo más, ninguna. Roberto, que tiene que ver justamente, lo mencionaste, con lo de la audiencia pública. Debería haber habido una especie de congreso, de seminarios donde expertos, también legisladores, obviamente funcionarios del Ejecutivo, se sentaran a debatir sobre cuál debería ser el precio óptimo. Y esto que te decía recién, las implicancias que puede tener un aumento importante de cualquier tipo de tarifas, pese a que obviamente había un poco de consenso de las tarifas congeladas y demás. O sea que hay dos cosas. Primero, no hay ninguna ley que habilite al Poder Ejecutivo a per se, ¿sí?, subir el gas. Y segundo, aún así, si lo hubiera, no se siguieron los pasos tal cual, conducentes para llegar ahí. Tal cual, y para que hubiese consenso sobre a qué precio... Que creo que eso es lo que se le reclamó en su momento al gobierno anterior, que no había hecho audiencia pública en el aumento del gas. Tal cual, en 2008 no Y ahí ocurrió. salieron cautelares y se frenó. Cautelares a lo loco, se frenó. Atención a las pymes. Pueden frenar el aumento del gas. Pueden frenar el aumento del gas, pero también, mira, vamos a ver un par de notas que había salido en Página 12 sobre este tema ya en 2009, o sea que seguía el tema, que justamente mencionabas esto, cómo reclamar por los tarifazos de la luz y del gas. Esos reclamos que vos acabas de mencionar, Roberto, son los que terminaron después tirando abajo parte de ese aumento importante. Claro, porque vos la forma de reclamar era un formulario donde vos decías que la ley no le permitía al Ejecutivo subir el gas y que tenía que hacer una serie de pasos que este gobierno tampoco los hizo. Tal cual, porque termina siendo un juicio al Estado, por eso demora tanto. Otra de las notas que salió después en Página 12 tenía que ver justamente con esto, que mencionaba cómo había sido la cautelar, cómo había la justicia avanzado sobre las empresas del gas y sobre el aumento que se habría aplicado en ese servicio público, y efectivamente ves... Cautelar contra el tarifazo. Había salido en el momento, también esto en 2009, pero atento porque lo que fueron los juicios o las apelaciones de varios de los consumidores, de las pymes y demás, duraron hasta 2012. Así que, y eso había sido un aumento muchísimo menor. Imagínate ahora que efectivamente si la justicia, bueno, sabemos que ahora hay otro tipo de justicia tal vez, ¿no? Pero la justicia cuando avance, efectivamente se puede dar o tardar mucho en terminar de aplicarse. Por eso también... Una cautelar, digo, no se le niega a nadie en Argentina, así que debería salir de un día para el otro, si tienen razón. Podría salir de un día para el otro, en su momento había... Hay que ver que los jueces acá... Bueno, igual que los periodistas, ¿no? O sea, hablan mal del gobierno anterior, se meten con el gobierno anterior, pero arrugan cuando hay que meterse con el gobierno de ahora. Por eso lo que te mencionabas recién de la justicia, de cómo ha cambiado. Bueno, efectivamente hay que ver cómo se da eso, pero lo que tiene que ver con la audiencia pública, con los pasos que se deberían haber seguido, esto es lo que terminó pasando con lo de gas, con este informe que vimos, y bueno, por eso podría haber o puede llegar a frenar ahora que esto es, del aumento de gas. un notición. Claro. Hasta ahora nadie había puesto en duda, ¿sí?, la posibilidad del Poder Ejecutivo de estos tarifazos. Sí. Todos nos lamentábamos, uy, la puta, ¿cómo voy a hacer para pagar yo? Ahora resulta que sabemos que podemos ir a la justicia y frenar el tarifazo. Así es. Cualquier empresa, cualquier consumidor puede ir a la justicia y poner digamos, plantear una cautelar como se hizo con el aumento de 2008. Muchos consumidores, muchísimos consumidores, no pagaron el aumento que quiso poner el gobierno anterior en 2008. ¿Por qué? Por las cautelares. ¿Sí? Siguieron hasta 2012, como bien decía Darío recién. Muchos consumidores no pagaron ese aumento. Bueno, esperable, ¿no?, que como se salteó ese procedimiento y como tampoco, ¿sí?, se fundó en ninguna ley, pueda suceder lo mismo en este momento. Pero fue tal el apuro, Roberto, que tuvo el gobierno por aumentar, que además de saltearse la audiencia pública, no justificaron, como bien Darío decía recién, no justificaron por qué el nuevo precio del gas, ¿no? El por qué. ¿En qué se basa este nuevo precio del gas? Es el sinceramiento, ¿no entendés, Zeta? Pero es tanto el sinceramiento, Roberto, que es el más caro del mundo, el precio que están pagando los argentinos. Hay gente que quiere ser muy sincera. La verdad ofende, ¿no? Dicen. Es el precio más alto del mundo que se le está pagando a los productores de gas. A ver, ¿sí?, a ver si entendemos. El precio que están cobrando en Argentina los productores de gas, enormes empresas privadas, es el más alto del mundo. Así y nosotros, los consumidores, los boludos, somos los que pagamos el gas más caro del mundo. A los productores de gas se le está pagando $5 por millón de BTU, es una medida técnica, ¿no?, para el gas. ¿Sí? Si nosotros lo importáramos de Bolivia al gas, de Bolivia, que se ha hecho, ¿no?, y bastantes veces, se pagarían
$4 por millón de BTU. Así que estamos pagando un 25% más en dólares. En dólares, ¿sí? No hablo de importarlo desde algún país lejano. Sí. De Bolivia existe la manera logística de hacerlo, se pagaría menos por gas. Menos por la importación de gas, que es lo que se le paga a los productores. Sí, sí. ¿No? Por eso digo, fue tal el apuro que ni siquiera justificaron el nuevo precio del gas. Digamos, ¿en qué se Pero fundamenta se supone que este uno, nuevo precio? antes de tomar la decisión, hay una necesidad. O sea, te estarían fundiendo las empresas, qué sé yo. Es una posibilidad. ¿Tenés precios de otros lugares vos? Bueno, incluso lo que venían reclamando las empresas es que el aumento se había quedado corto, porque seguían pidiendo un poco Bueno, más. yo tengo entendido que van a volver a subir, ¿no sé? Bueno, Aranguren en su momento dijo que en 2016 no iba a haber un nuevo aumento, después dijo que se iba a evaluar. Efectivamente hay que ver qué pasa, pero si es por lado de las empresas, por lo que acaban de mencionar, de lo que piden, bueno, siempre van a querer que el aumento sea mayor, y efectivamente hay tratativas y hay pedidos para que haya una especie de segunda vuelta de tarifazo. Si no es este año, será el año que viene. Lo que sí va a haber seguro es actualización anual, que por lo general termina siendo mayor a la inflación. Así es. Roberto, a ver, vos decís, las empresas pueden estar en apuros, es una posibilidad. Ahora, cuando uno mira quiénes son los miembros del Estado que aplican estos aumentos, se da cuenta que estaban del otro lado del mostrador, que es lo que vos siempre mencionás, pero estaban del otro lado del mostrador hace meses, algunos incluso en enero estaban del otro lado del mostrador. Es decir, hasta enero, hasta diciembre, hasta junio, algunos de los funcionarios que aplicaron este tarifazo eran trabajaban los en presidentes. las empresas. Eran los presidentes. No solo trabajaban, eran los presidentes de o las directores. empresas que recibieron el aumento. Exactamente. De las empresas beneficiadas, claro. Y el Escuchen problema... esto, ¿no? Escuchen. El otro día Marcos Peña, cuando nos contestó acá lo que contamos con Iván Jabrowski, sobre que Mario Quintana, el jefe de gabinete, el vicejefe de gabinete, el 9 de diciembre pertenecía a una empresa que compró dólar futuro y el 13 decidió él el precio, él dijo que bueno, que ya se había ido de la empresa. La ley de ética pública dice claramente que no podés tomar decisiones con respecto que afecten a tu empresa hasta después de 3 años de que te fuiste. Es decir, o Quintana tenía que haber renunciado en 2012 o tenía que haber esperado hasta 2018 para decidir el precio del nuevo dólar al que se iba a cobrar el dólar futuro. Marcos Peña es cómplice cuando defiende un acto de corrupción. En este caso es lo mismo. Todos estos que vamos a nombrar ahora, todos estos funcionarios, trabajaron, no ya hasta el 9 de diciembre, fueron nombrados posteriormente, en enero incluso algunos, trabajaban en una empresa, eran presidentes, y ahora en marzo le subieron el precio del gas y lo beneficiaron con cientos de millones de dólares a un precio que es el más alto del mundo. ¿Quiénes son? Claro, pero primero, a ver, como lo mencionás, es un problema, tiene una cuestión moral. Viola la ley de ética pública. Pero viola la ley de ética pública, claro, vamos a ver eso primero, que en realidad no es solamente una cuestión antiética, antimoral, como lo quiso decir algún periodista. A ver, el otro día nos didijo Manuel Garrido que incluso puede tener pena de cárcel. Tal cual, ese es el problema. Como siempre que te quedás con la plata de otro, a ver. Claro, sí, porque desde el Panama Papers se estaba discutiendo mucho sobre, a ver, ilegalmente esto... No, la ley le prohíbe. Esto es totalmente te diría prohibido. Más, es otra causante de anulación de la suba del gas. Exactamente, Roberto. ¿Okay? Bueno, acá vemos la ley de ética de la función pública, es un poco largo, pero lo que dice supuestamente, concretamente es esto, que aquellos que han trabajado, que trabajan en la función pública, deben abstenerse de intervenir en todo asunto respecto al cual se cuente comprendido en alguna de las causas de excusación previstas en ley personal civil. Tiene que ver con eso, con en qué trabajaban antes y que ahora han asumido. Y en el caso de momento es una designación de funcionario que está alcanzado por alguna de las incompatibilidades previstas en el artículo 13, debería renunciar a tales actividades, eso sí lo han hecho, pero abstenerse de tomar intervención durante su gestión en cuestiones particularmente relacionadas con las personas o asuntos a los cuales estuvo vinculado en los últimos 3 años. O tenga participación societaria. O sea, 3 años. Tenían que esperar 3 años para tomar alguna decisión con respecto que beneficie a las empresas a las que han trabajado, y hace 2 meses. Claro, ni 3 meses esperaron. En el supuesto caso de que
De que claro, de que no se tenga nada hayan que ido, ver, yo no tal les cual. creo que se fueron, ¿no? Tal Pero cual. no importa. Porque quienes quedaron eran ¿quiénes los son? empleados y demás. A ver, es como vos decís, Roberto, uno nunca se va, uno siendo presidente ejecutivo de una empresa nunca se va realmente de esa empresa, ¿no? A ver, en la mayoría de los casos, las personas cuando dejan el Estado vuelven a esa empresa en la que estuvieron. ¿sí? Obviamente. Vamos a empezar con el menor de los cargos. Ajá. Vamos a ir increyendo. Daniel Perrone, ¿sí? Es el actual subinterventor del Enargas. Hasta el 10 de diciembre fue directivo de Transportadora del Gas del Sur. Bueno, una de las empresas, TGS, claro, una de las empresas más grandes del mundo, ¿no? Que cotizan en bolsa, que es impresionante. La mayor transportadora de gas por gasoducto de la Argentina, me atrevería a decir. Claro, ¿sí? claro. Hasta el 10 de diciembre fue directivo de esa empresa que hoy es beneficiada por la medida que toma ¿sí? el Ministerio de Energía al aumentar el precio del gas. Viola la ley de ética pública y hay que hacer un análisis sobre si es un delito penal. Exactamente, Roberto. El siguiente caso se trata del interventor del Enargas. Ajá. Este es el segundo, ahora vamos a hablar El jefe de del Perrone, primero. digamos. Exacto, David Tesanos fue hasta enero, no estamos hablando del año pasado, 3 años hasta este año, hasta enero de este año. Fue director de ventas de gas natural de YPF, director de YPF, ¿sí? Y presidente del directorio de Metrogas. Ahora es interventor del Presidente Enargas. del directorio es presidente, ¿no? Se Exactamente. entiende, ¿no? Sí, aparte Metrogas fue una de las principales beneficiadas porque obviamente es la que venía, la que El principalmente tipo es impulsaba. presidente de Metrogas hasta enero y en marzo ejecuta un aumento ilegal porque no se pidieron los permisos al precio más alto del mundo para beneficiar a Metrogas. Viola la ley de ética pública también. A ver, el no caso podía de haber subido Tesanos. ni un peso el gas en realidad. Vamos a aclarar, no es que porque sea mucho. Claro, tal ni un cual. peso. Tiene que ver con lo que comentábamos antes, la audiencia pública y demás. Vamos a seguir con los que violaron esta ley de ética pública. Tuvimos recién a Daniel Che, Perrone, a ver, David si lo van a Tesanos. buscar al muchacho no hacen falta excavadora ni helicóptero. Creo que lo tenemos acá a mano, ¿eh? Seguimos. José Luis Sureda, hasta el 10 de diciembre era director de Pan American Energy, también beneficiaria por las medidas que se tomaron desde el 10 de diciembre y ahora es secretario de Recursos Hidrocarburíferos. Hay un montón de cargos en el Ministerio de Energía, evidentemente es un sector en donde entraron muchos exceos y acá estamos viendo algunos solamente de los que están violando esta ley de ética pública por cómo están beneficiando a aquellas empresas que estaban antes. Ahora, que han sido hay beneficiadas. un ministro que está teniendo este problema similar, que violó la ley de ética pública y habría que analizar, como dice El Manuel jefe de todos. Garrido, Es el jefe, exactamente. si es un delito penal, ¿no? Es el jefe de todos estos el que decidió aumentar el precio de gas a pesar de que no hay ninguna ley que le permita aumentar el precio del gas, Roberto. No se siguió ningún procedimiento, no se fundó en ninguna ley, o sea, ninguna ley lo permite, es ilegal, ¿sí? Juan José Aranguren, lo que hizo Juan José Aranguren es ilegal, ¿sí? Él fue presidente de Shell hasta junio del año pasado cuando se jubiló. Por lo tanto, hasta hace, digamos, menos de un año estuvo trabajando en una de las empresas petrolíferas y gasíferas más importantes tiene que esperar del mundo. 3 años. Exactamente. A ver, yo tengo información directa de que Aranguren se sigue reuniendo con el directorio de Shell para tomar decisiones. Que lo niegue, que venga acá y lo niegue y yo le digo quién me lo contó. Está Se grabado. sigue tomando decisiones reunido con el directorio de Shell. Está grabado lo de Aranguren porque se conoció la semana pasada que de 9 licitaciones que se habían hecho en este año, 7 había salido beneficiada Shell, así que efectivamente ahí también hay una violación de esa... Ahí esas licitaciones son... De barcos son- de gas. Claro, tal cual. Por el mismo tema. Para la importación de barcos de gas para el invierno que viene pronto, ¿no? Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero ahora Aranguren es ministro de Energía, ¿sí? Sí. Pero además de haber sido presidente de Shell, que está bien, fue presidente de Shell, viola ya la ley de ética pública, pero más allá de eso, él posee acciones de No. la casa matriz de Shell, no Shell Argentina, de la casa matriz de Shell. O sea que el tipo es dueño de la empresa, es uno de los dueños, uno de los socios. Son los accionistas. Nunca se van los presidentes ejecutivos 13 de las millones. empresas. 13 millones, O sea que el tipo está de los dos lados del mostrador. así es. Él Y- tiene acciones de Shell y le aumenta el gas e importa gas con Shell. Y si le Le queremos... hace ganar a Shell y sube el precio del gas
para Shell. Si le queremos para Aranguren. imprimir una cuestión moral, es una multinacional también, ¿no? Porque podría ser un poco más discutido de ser una empresa nacional, pero acá estamos hablando también de una multinacional donde obviamente a ver, se va. Si vos querés hacer un gobierno con expresidentes de empresas, tenés que saber que hay una ley de ética pública que no te lo permite, porque hay una sospecha desde un principio de que vos venís al gobierno a hacer negocios para tu empresa. Sí, sí, sobre Y todo. esta es la gran diferencia entre un gobierno con hechos de corrupción y un gobierno con corrupción generalizada. Y no es por disculpar a los hechos de corrupción anteriores. Hay que juzgarlos todos y hay que terminar con toda la corrupción en Argentina. Pero diferenciemos bien los hechos de corrupción de un gobierno que viene con corrupción generalizada, que armó un gabinete de CEOs, de presidentes de empresas, que toman decisiones a favor de sus empresas todos los días. Sí, bueno, esa es la razón por la cual citaron a Aranguren como ministro de Energía. Es la misma razón por la que citaron a otros ministros y otros funcionarios para los gabinetes actuales. Porque necesitaban CEOs, pero obviamente ellos van a beneficiar a las empresas de las que todavía son dueños o donde participaron y van a volver a participar una vez que cesen sus funciones en el Estado. A ver, el caso particular que comentaba recién Darío lo tenemos también en placa. A ver, Shell en una semana, perdón, Aranguren, fue un fallido. Aranguren en una semana hizo licitación de 8 barcos de gas para el invierno, ¿no? Porque a veces falta gas de la producción local. Entonces licitó 8 barcos de gas del mundo. ¿Sí? En la licitación se presentaron cerca de 20 empresas, ¿sí? La ganó Shell en 7 casos. De 8 ganó 7 Shell. De 8. Había 20 empresas y Shell ganó 7 de 8. Exactamente. ¿Eso de la plata qué? A Shell se le va a pagar por esos 7 barcos que va a traer con gas 126 millones de dólares, ¿sí? 126 millones de dólares. La otra empresa que ganó una licitación es Gunvor, que ganó la licitación de un barco que va a proveer gas a la Argentina. Esto como para disimular un poquito. Claro, bueno, por eso solamente uno y el resto, bueno, lo que se lleva Shell, que de nuevo, no solamente viola la ley de ética pública, sino que es incluso llamativo, incluso si no la violara por ser 7 de 8, porcentaje muy alto. Es mucho más de lo que ganó en la licitación del año anterior, cuando Aranguren no era ministro de Energía, ¿no? Por eso lo llamativo del caso, como vos decías, Roberto, insisto, de que los presidentes de empresas nunca se van realmente de esas empresas. Esto fue publicado por el diario Perfil, que justamente mencionaba esto, que contaba de lo de las 7 licitaciones que dan ayer sobre 8. Exactamente. Darío, vamos a una tanda. Contame qué es lo que vamos a hablar ahora de las universidades de todo el país, no solo de la UBA, ¿no? Claro, ese es el tema. No es solamente la UBA, sino que todas las universidades del país están con un problema muy grande para afrontar los gastos de este año, con un aumento presupuestario muy bajo, casi nulo en el caso de la UBA. No lo cuente, y véndemelo nomás. en agosto puede haber faltantes o puede haber cierre de universidades, es lo que dicen algunos profesores. En 30 segundos, dale, ya volvemos. Caro, ¿está lista la camisa? Coinor, necesita el Coinor. ¿Qué pasó, Caro? Amor, menos mal que tenemos